como lo vamos a estar viendo ahorita en la presentación, entonces nos va a ser muy útil para determinar qué tipo de cefalea, etcétera. Entonces ya se los mandé, en, se los estoy mandando al grupo, no sé si ya lo recibieron. Sí, allá. Sí, era. Perfecto. Entonces, nada más voy a... creo que ya están presentando. Bueno, nuestro equipo nos tocó cefalea. Está conformado por yo, Gerardo, Leslie y Lizzie, que les vamos a estar presentando, eh, este tema. ¿Me pueden dar la que sigue? Bueno, primero que nada, ¿qué es la cefalea? La cefalea, a grandes rasgos, es un dolor que se localiza en el nivel de la cabeza, ya sea en el cerebro o en el área superior, que se puede tener bastantes causas, ya sea primario o secundario, que a su vez esto puede ser agudo o crónico, dependiendo del tipo, de la afectación, entre otras situaciones. Pero esto nos deja con una incógnita, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es una respuesta del sistema nervioso en respuesta a que algo no está bien. Eh, este, eh, esto más que nada es algo subjetivo, es meramente subjetivo, ya que varía dependiendo de las personas. No es el mismo dolor que sufre una persona al que sufre otra, tienen diferente umbral, pero bueno, ese no es nuestro tema, es nada más para dar una entrada. Ahora sí me puedes dar la que sigue. Bueno, epidemiológicamente, al menos entre el 50 y el 65% de personas es, entre los 18 a los 65 años, hablamos de que tienen al menos una vez al año un trastorno o eh, ya sea un problema o una cefalea al menos. Esto hablamos de que tiene una incidencia bastante alta. Esto es a manera general, independientemente si es migraña, si es por tensión, etcétera. Esto nos da como resultado que es el trastorno más común del sistema nervioso central, porque bueno, vemos aquí la incidencia que es bastante alta, al menos 50 al 75, al menos una vez. De esto podemos decir que, bueno, hay bastantes casos como la crónica, etcétera, que presentan más de una vez al año. Después la que sigue, por favor. Ok, ahora sí nos vamos a los tipos. Como en todo, vamos a tener tipos de cefalea primaria, así como cefalea secundaria. De la primaria corresponden a la tensional, a la migraña, las trigémino-autonómicas, que esto van a conformar a su vez otros tres subtipos, que dentro de estos tres subtipos también cabe resaltar que hay eh, tanto causas primarias como causas secundarias. Muchas veces las primarias no son idiopáticas porque al momento no tenemos como la certeza de qué es lo que causa. Hay varias hipótesis, sin embargo, no está como la certeza de qué es lo que causa, eh, dicha afección. También tenemos la cefalea diaria crónica, que es como, podemos decirlo como un subtipo de las anteriores. Más adelante vamos a estar viendo eso. También tenemos la punzante, la tusígena, la por esfuerzo. Aquí la tusígena y por esfuerzo muchas veces las engloban en un mismo grupo, porque es un mecanismo fisiopatológico, mm, podemos decirlo similar, dentro de estas dos. Bueno, dentro de la de esfuerzo todavía se subdivide en otra categoría, que es la de por esfuerzo por sí sola, o la que es poscoital. Es otra diferencia y tiene también un mecanismo fisiopatológico, algo así, pero es un tanto distinto. Posterior a eso vamos a tener las secundarias, que son y las infecciones, que estas son las más, como por así decirlo, las más frecuentes en cuanto a una cefalea secundaria
o ya traumatismos, tumores, drogas, trastornos mentales, como es la depresión y la ansiedad, y trastornos de la homeostasis, como el evento cerebrovascular, perdón. ¿Me das la que sí? Ok. Vamos a tener primero las neuralgias craneales y el dolor facial, que esta se caracteriza por una afección al nervio trigémino, que eso va a ser muy representativo en cuanto al dolor o en la localización del dolor que vamos a tener. Aquí derivan también bueno, el dolor facial característico de este tipo. ¿Me puedes leer la que sigue, por favor? Ok. Ahora vamos a entrar dentro de la clasificación que les di, vamos a entrar primero a las primarias, que vamos a entrar en la primera que les mencionaba, que es la migraña. Esta es la más frecuente de todas. Muchas veces llega a ser incapacitante dado el dolor que representa, y hay, bueno, en este sí hay muchos tipos o muchos subtipos. Tenemos la clásica, la común, que es con aura o sin aura, o tenemos la crónica, que es otra clasificación, la retiniana, que estas son parecidas, todas engloban este dolor característico de la migraña. Sin embargo, hay ciertos datos que van a diferenciar de una y de otra. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ok, primero vamos a hablar de los mecanismos. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocasiona, pero lo que se sabe es que durante la migraña se logra activar el nervio trigémino, que esto era a su vez neuropéptidos que originan una inflamación de la meninge, que a su vez es dolorosa, y bueno, también se cree que es una vasodilatación neurógena, que es clave dentro de procesos inflamatorios, que es lo que desencadena este dolor. También aquí se habla de que las personas tienen una sensibilidad mayor a estos estímulos. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok. Dentro de la migraña vamos a tener como múltiples etapas, dentro de la cual tenemos una premonitora, que esta es antes, es como un aviso de que te va a dar migraña, o los que sufren migraña, bueno, van a reconocer esta fase, porque esta se puede dar desde 3 horas antes hasta 24 horas antes de presentar el dolor o de presentar esta acción característica. Y sí, efectivamente, esta fase no siempre no siempre se encuentra. Sin embargo, también bueno, está presente en la mayoría de los casos, y esto puede presentar muchas alteraciones, como por ejemplo depresión, euforia, o estados en alteración de la conducta, más que nada, letargia, hiperactividad, también fatiga o bostece mucho la persona. Y algo muy característico, que también es característico del aura, esta fotobia y fonovia, que, bueno, es lo podemos definir como una irritación por estímulos luminiscentes o sonoros en el caso de la fonovia, y también está la holofobia, que es en el caso de los olores. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok. Oye, perdón que interrumpa. No siempre está el aviso, pues, de la migraña, lo digo por experiencia. A mí me llega el dolor, o sea, no hay aviso. Para los que sí tienen ese aviso, como tienes ahí en la gráfica, pues tomar el tratamiento, ¿no? Desde que tienen su aviso, y eso ya les ayudaría. Para los que no tenemos eso, pues aguantarnos. Llega el dolor y es fuerte. Adelante. Sí, sí, en el caso de que llegue aquí sin el aviso, pues nada más antiinflamatorios es lo que se podría, bueno,
tomar o pues ya sea aguantarse el dolor, porque aquí estos periodos de dolor no abarcan mucho, son como alrededor de 180 minutos, que bueno, pueden llegar hasta 3 horas, incluso pueden llegar a ser más, que esto ya estábamos hablando del otro subtipo, que es el crónico, pero ya es cuando dura más la migraña. Ahora estamos hablando del aura. ¿El aura qué es? El aura es un trastorno en los sentidos. Esto pueden ser trastornos de cualquier tipo, tanto, tanto, mm, tanto oculares como olfativos, como sonoros, así como en trastornos al tacto. Estos tienden a sentir que los pican como una aguja o tienen destellos de luz, tienen los escotomas, cambios en la visión también. Los escotomas pueden ser tanto bilaterales como unilaterales. Sienten lo que les decía, entumecimiento o hormigueo, ya sea en las manos, en la cara, también una debilidad muscular. La característica especial de esta aura es de que es reversible, es decir, te dan esta presencia de aura que dura aproximadamente 20 minutos, de 5 a 20 minutos, que también se presenta una hora antes previa a la migraña, pero la característica de esto es de que es reversible. Es decir, por ejemplo, en el caso del escotoma, tienes tu punto ciego en la visión, ya sea uni o bilateral, y a lo largo del tiempo, en 20 minutos máximo, se, perdón, se quita este escotoma. Hasta que sigue, por favor. Ok, ahora nos pasamos a la fase de dolor. Esta fase es muy característico porque es un dolor localizado, a su vez de que es unilateral. La intensidad es de moderada a grave, de ahí que puede ser incapacitante para las personas que lo padecen. Puede presentar una obstrucción en sus actividades cotidianas. Esta, a su vez, el dolor es de tipo pulsátil y se agrava con la actividad física rutinaria, ya sea, por ejemplo, lavar la ropa, no sé, barrer. Esto muchas veces llega a agravar el dolor que sienten las personas. También se asocia con las náuseas, los vómitos y, como les comentaba previamente, la fotobia y la fonovia. O sea, una irritabilidad a los estímulos luminiscentes o a los sonoros. De ahí que cuando las personas que tienen migraña prefieren encerrarse con la luz apagada y en un cuarto aislado para evitar todos estas alteraciones que muchas veces pueden incrementar o agravar el dolor. Ok, ya por último tenemos la fase posdrómica o la fase resolutiva, que este es un periodo terminado, donde termina el dolor, que puede durar 4 a 72 horas, en la que se presentan mareos, también fatiga, casi como debilidad, náuseas y por último falta de concentración. ¿Es la que sigue, por favor? Ok, ahora vamos a hablar de las causas. Hay, como les comentaba, por ahorita se cree, bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la causa, es idiopática al momento. Sin embargo, hay varias hipótesis que datan de una predisposición genética, así como mecanismos fisiológicos como los cambios hormonales, que esto es cuando la paciente es femenina, que corresponden estos ataques de migraña conforme a su periodo menstrual, que ahí se da esta relación que tienen los cambios hormonales en cuanto a la aparición de la migraña. Sin embargo, todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la causa, pero sí se sabe que hay varios desencadenantes eh, que pueden propiciar esta alteración, que es el estrés, el insomnio, por ejemplo, los olores que les comentaba, las luces brillantes, o incluso algo que se ve mucho son los desencadenantes alimenticios,
todos los químicos que tenemos en los alimentos, como el chocolate también, café y el vino también puede ser de cierta manera un desencadenante. Una pregunta. A propósito de los desencadenantes, alimentos específicamente. En el caso del café, y comparte con el té negro, por ejemplo, que también se dice que es un desencadenante, comparten el tener cafeína, una sustancia vasoconstrictora. El chocolate tiene teobromina, una metilxantina se llama, un grupo de fármacos que hacen broncodilatación, pueden hacer vasoconstricción. También para el vino tiene los taninos y que también tiene un efecto vascular. También aquí se dice que, por ejemplo, algunos embutidos pueden originar migraña. Quesos, ciertos tipos de quesos pueden desencadenar un ataque de migraña. No sé, de muchos pacientes no me he tomado molestia de preguntar, o sea, se me pasa, se me borra siempre ese dato cuando tengo a alguien con migraña. Se me ha pasado a preguntarle si es con todos los desencadenantes que están aquí o solo algunos le pueden originar migraña. En mi caso, yo puedo tomar café y no me pasa nada. Puedo tomar té negro, no pasa nada. Quesos, ajá, vaya, tiene bastantes quesos. Pero lo que es dormir mal, perdón, me puede generar migraña. Pero no siempre. Lo que más me causa migraña es estar frente a la computadora. Tengo que regularle la luz, ando siempre buscándole que no esté muy brillante. Entonces, me faltaría preguntarle a los pacientes con migraña si todos los factores desencadenantes o solo algunos. Pero bueno, está incluido. ¿Qué otra cosa está incluido? Actividad física extenuante, ejercicios. La actividad sexual también puede desencadenar un ataque de migraña. Vean, son múltiples causas. Bien, adelante. Ok, ¿me puedes dar la que sigue, por favor? Ok, ahora para el diagnóstico, que aquí es donde ya radica el manual que les envié, para que vean, porque a su vez la migraña tiene bastantes subtipos, pero ahí lo pueden checar. A grandes rasgos bueno, tiene que presentar la migraña con al menos 2 crisis que presenten características tanto del B como del C. Que el aura, bueno, este es en el caso específico del aura, bueno, una migraña con aura, en el caso sin aura ya vamos a tener otros parámetros para determinar el diagnóstico de esta. En el caso de con aura, el aura comprende síntomas visuales, sensitivos y o del lenguaje, y la característica que les mencionaba, que estos sean reversibles. Y para el caso de la otra, es de que, bueno, de que al menos tengan 2 de las siguientes características, que sea una progresión gradual de al menos de uno de los síntomas del aura, es decir, que el aura vaya comenzando y gradualmente se vaya presentando con mayor intensidad esta alteración, que sean también, bueno, que sean los síntomas consecutivos, como les decía, primero el aura y posteriormente a ese la migraña. También bueno, la duración del aura, como les venía mencionando, y que sea, bueno, que la aura sea unilateral. Y bueno, ya por último es de que no tengamos una mejor explicación para otro diagnóstico de esta alteración en el manual que les mandé. Y ya en el caso de que no tenga aura, es al menos 5 crisis que cumplan el B y el D, que son episodios de entre 4 a 72 horas de duración. Que la cefalea presente las siguientes características, que son, como les decía, que sea unilateral, que sea pulsátil, que esto es muy característico de la migraña, que el dolor sea moderado, incluso severo, y como les decía, que cuando los pacientes tiendan a andar, a subir escaleras o a hacer sus actividades de rutina, esto empeora o agrava el dolor que sienten.
Y durante la cefalea que el paciente tenga náuseas, vómitos, incluso fotobia o fonovia, como les venía diciendo. Y también en todos, de hecho, algo que vi muy característico en ese manual es que en todos, como último recurso, es de que no tengamos una mejor explicación por otro diagnóstico en el manual que les acabo de enviar. Así que eso va a ser, podemos decirlo constante, y así no tenemos otra mejor explicación, pues nos vamos a ir por el diagnóstico presuntivo que tenemos. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, ya para el tratamiento, eh, bueno, aquí lo primordial va a ser evitar los desencadenantes. Si sabemos que un paciente le dan episodios de migraña por consumir cafeína, por lo tanto vamos a evitar tanto el té negro como el café para evitar que el paciente se exponga a a estos lapsos de migraña. También buenos hábitos de sueño, como les comentaba, el insomnio es un desencadenante. También el estrés, aprender a manejarlo, porque ahorita sí va a ser, bueno, en el ritmo de vida que nosotros tenemos, sí va a ser un poco difícil evitar sentir el estrés, pero se puede aprender a manejarlo, así como liberarlo. Durante el ataque, como les decía, lo mejor es retirarse a un lugar tranquilo y oscuro para evitar el que se agrave por la fotobia y la fonovia. Y bueno, los fármacos que podrían implementarse son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, o los agonistas del receptor de la serotonina, porque aquí se habla de que hay una relación entre la secreción de la serotonina en cuanto a los ataques de la migraña, que aquí es lo que les decía, una hipersensibilidad a la serotonina que podía ser un desencadenante. Sin embargo, no se ha esclarificado que esto sea un factor determinante. Se tiene como hipótesis que, bueno, se sigue investigando, perdón. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok, aquí, bueno, dentro de las otras migrañas que les estaba comentando, las hemipléjica, que en esta característica especial es de que el aura se va a centrar muchas veces en que el paciente va a tener una debilidad motora. Esto es como lo característico de la migraña hemipléjica, es que tengan tanto uni como bilateral debilidad en extremidades. En esta sí se encuentra un carácter genético de los tres genes que les puse abajo de esa línea, son los principales que se asocian a esta migraña, y por último de que es esporádica. La retiniana son crisis en la que se altera la visión, ya sean como parpadeos o de que tengamos estos escotomas, que estos sean unilateral o en un ojo. La crónica, bueno, aquí como les venía mencionando, es de que la duración dure más de 15 días al mes y esto se presente por un periodo de 3 meses. Por último, tenemos otro subtipo que es la migraña abdominal. Esto se da en pacientes pediátricos, más que nada. Por el momento es idiopático y son episodios recurrentes en los que el niño tiene un dolor abdominal asociado también con náuseas, vómitos, y estos duran entre 2 a 72 horas. ¿Me puedes leer la que sigue? Ok. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cefalea primaria, que es ya la tensional. Esta va a ser la más común de todas, más que nada por eso que les decía, que al ritmo de vida que llevamos, la tensión es bastante alta, la que nos vemos, nos vemos afligidos día con día. Este dolor, algo característico, es de que los pacientes lo van a describir como si tuvieran una banda en la cabeza, algo que
que les presione toda la cabeza. Y bueno, aquí también hay varias hipótesis. Primero, se cree que es por una tensión muscular sostenida. También creen que hay relación en cuanto al estrés y una vasodilatación en el cerebro que propicie estos ataques de dolor, que sea una inflamación en las meninges y por eso les den este dolor. La característica, por eso les describí esta banda, porque la característica de este dolor es de que es bilateral. Sin embargo, esta cefalea tensional no tiende a ser incapacitante. Esta puede ir de un dolor leve a moderado, pero las personas pueden seguir con sus actividades. Empieza alrededor de la adolescencia y afecta, hay una tendencia que no logré esclarecer, pero afecta más a las mujeres que a los hombres. Muchas veces esta relación llega a ser de 1 a 1, pero sí hay una predominancia en las mujeres. Me imagino que es por el tipo de vida que llevan, o no sé si es porque tengan más estrés con eso de la menstruación, etcétera, que es una hipótesis, pero no logré esclarecerlo del todo. Ok, vamos a tener dos tipos, la que son episódica y la crónica, que esto va a dar en los días que presentes esta cefalea. En la episódica, como su nombre lo dice, son episodios que van muchas veces, perdón, a 15 días, menos de 15 días al mes, y por otro lado tenemos la crónica, que ya son más de 15 días al mes. Es un dolor sordo, por eso mismo que lo mencionan como si fuera una opresión, como una banda en la cabeza, que puede ser, como les decía, leve a moderado y muchas veces se asocia también con un dolor muscular. Estas son transitorias en la mayoría de los casos y, como les comentaba, pueden seguir con sus actividades normales sin ningún problema. Ok, las causas es, muchas veces esta se asocia con otro tipo de alteración que es una disfunción temporomandibular, que son en los músculos circundantes, se tensionan, ya sea el músculo temporal, más que nada, o el músculo macetero. Esto también se puede dar por una alteración en las articulaciones de estas áreas, en la articulación temporomandibular, o que no embone bien también la mandíbula. Esta alteración tiene distintas etiologías, pero se asocia que esta disfunción temporomandibular también puede propiciar a este tipo de cefalea tensional. También, como les mencionaba, el estrés que nos vemos día con día, este estrés psicológico, así como la ansiedad, la depresión y esta tensión mantenida, que a su vez se traduce en estrés muscular, es lo que te puede dar esta cefalea. Para el tratamiento, esto va a ser bastante fácil porque con este tipo de cefalea podemos evitar el uso de fármacos. Podemos aplicar otro tipo de métodos, como por ejemplo masaje, acupuntura, relajación, irse a un lugar aislado, a tomarse, no sé, igual un té, o a relajarse más que nada. También fisioterapias. Y bueno, ya si queremos dar fármacos, aquí, estarían los AINES. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok. En cuanto a la cefalea en racimos, esta también es llamada una cefalea de Horton. Es aquí, por el caso contrario de la otra cefalea que estábamos viendo, esta da una mayor frecuencia en hombres y desde aproximadamente 20 a 40 años es su edad de aparición. Aquí tenemos que los factores neurovasculares, también neurógenos, metabólicos y humorales, van a propiciar esta activación del sistema vascular, que a su vez va a causar esta inflamación y,
y a su vez estos reflejos simpáticos van a explicar el dolor, porque el dolor es de tipo unilateral y por lo general se ubica alrededor del ojo y, y muchas veces estos pueden presentar lagrimeo, a su vez que congestión. De esto va a ser del mismo lado en que presentan esta alteración. ¿Me puedes dar la que sigue? Ok, de aquí vamos a sacar su nombre, que me imagino que no se les va a olvidar con esto, porque como su nombre lo dice, cefalea en racimos, es decir, que ocurre en patrones o en brotes, que muchas veces duran desde semanas hasta meses y tienen periodos de remisión. Este sí se asocia mucho a que es una herencia, bueno, una herencia porque se han documentado en familias que padecen de este tipo de cefalea, en las que, bueno, hay una correlación, perdón. Y es característico también por lo que le mencionaba, que es un dolor intenso, pero en toda la zona del trigémino. De ahí que la zona más afectada sea el ojo y de ahí que muchas veces haya un lagrimeo y congestión nasal, perdón. También una ventaja de esta es de que es autolimitada, entonces no puede ir a mayores, por lo tanto, bueno, esto nos va a dar cierta importancia en cuanto al tratamiento, como lo vamos a ver a continuación. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ok. Las manifestaciones, aquí, bueno, esta alteración, esta cefalea de Horton, es de inicio rápido, eh, llega a como una meseta o hasta un punto máximo, como aproximadamente 10-15 minutos, y dura hasta 3 horas esta alteración. Aquí los pacientes van a mencionar que tienen un dolor que sienten detrás del ojo y que muchas veces se irradia bueno, hacia la zona afectada, especialmente donde se localiza el trigémino. Es unilateral y, como les comentaba, se acompaña de lagrimeo, así como de rinorrea, congestión, edema del párpado, como podemos ver en la imagen superior derecha, que es este edema del párpado o edema alrededor del párpado. Y también vamos a tener miosis, perdón, que es cuando tu pupila se contrae, como les traje aquí dos imágenes donde podemos ver la miosis en, en estos dos pacientes. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ok, causas... Antes de que empiece, tosis. Tosis es caída del párpado. Se debilita el párpado y cae. También nos faltó ese dato. Pero muy bien, vas muy bien. Adelante. Ok. Bueno, como les estaba diciendo, no me regresas una prueba. Las causas son, bueno, todavía se mantiene idiopática, que esto me imagino que que va a ser muy común encontrar que las alteraciones son idiopáticas, en especial cuando se tratan del cerebro, porque no es tan fácil realizar los análisis y tampoco es tan fácil, bueno, determinar qué es lo que ocasiona estas alteraciones, pero aquí se asocia que hay una herencia y posible relación con la histamina o la serotonina en el trigémino, que puede ser lo que ocasione esta inflamación y por eso este dolor característico. Yo recuerdo que, así como la migraña también, este tipo de cefalea se ha clasificado como de tipo vascular. No sé si encontraste algo relacionado a eso. Lo encontré parecido porque decían que también la inflamación o esta vasodilatación podía desencadenar este tipo de alteraciones.
Sin embargo, Bueno, yo traté... perdón. bueno, con todo y que nos digan que es vascular, efectivamente, o sea, bueno, pero qué es lo que causa el problema vascular? O sea, ¿dónde está el origen de la alteración? Eso sí, yo también no lo he encontrado. No sé qué más hallaste. No, de hecho eso iba, no encontré la causa, porque si se fijan aquí hay un patrón común. Estamos hablando de que es una vasodilatación, sin embargo, traté de buscarles la causa para, bueno, para lograr esclarecer todo esto, pero por el momento no encontré ninguna causa, porque si vemos el de que todos datan también de que es una vasodilatación, sin embargo aquí lo que diferencia de una de otra es muchas veces la localización, entonces todavía no, ahí sí se los debo, no logré clarificar qué es lo que determina que sea, bueno, que sea esta cefalea de Horton o que sea migraña, etcétera. Aquí lo que podríamos suponer es de que un factor hereditario sea el determinante, algo que establezca en dónde se va a dar esta alteración. Sin embargo, no hay estudios todavía o bueno, que clarifiquen mucho esto. Lo que sí se sabe es de que hay bastantes desencadenantes que pueden ocasionar esta cefalea, como es el consumo de alcohol, el de tabaco, también las actividades de grandes alturas. Aquí me imagino que lo relacionan en cuanto a niveles de oxígeno. Como sabemos, a grandes alturas hay menos concentración de oxígeno y por lo tanto puede ser relacionado, de ahí que sea vascular también. La luz brillante puede ser un desencadenante también. Eh, en- También en la alimentación, así como en la migraña, eh, los químicos que le ponen a los alimentos pueden ser bastante nocivos para estas personas. Bueno, no nocivos como tal, sino que pueden presentar este dolor, que son estos alimentos ricos en nitritos, que pueden, bueno, desencadenar este dolor. Si vemos aquí, las causas son muy parecidas a las que estábamos viendo en la migraña. Aquí con diferencia, nada más que no me acuerdo si en la migraña también, pero algunas medicinas pueden ocasionar esto y el consumo de cocaína también. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok, ahora nos vamos al diagnóstico, que este también se encuentra en el manual que les mandé. Y vamos a tener que aquí al menos 5 ataques deben de cumplir los criterios tanto B como del D. Ay, esperen, dejen tomo agua. Perdón. Como les decía, este va a ser un dolor unilateral que tiene una intensidad desde severa o muy severa, pero específicamente en esta región que estábamos hablando, en esta región orbitaria, ya sea supraorbitaria o temporal, o como les decía, retroorbitaria, que tienen que durar alrededor de 15 hasta 180 minutos. Esto estamos hablando sin ningún tratamiento. O también que presente cualquiera de los dos siguientes, que sean algunos síntomas o signos hemolaterales a la cefalea, como es lagrimeo, la rinorrea, edema palpebral o la sudoración frontal y facial que les decía, la miosis o la ptosis, bueno, no sé pronunciarlo, pero es esta agotación y caída del párpado, como les comentaban, o que también presente una inquietud y agitación. También otro criterio de diagnóstico que sea la frecuencia, que los ataques, perdón, varíen entre una vez cada 2 días y más o menos 8 al día durante más de la mitad del tiempo que el trastorno esté activo. Ok. Ahora para el tratamiento más que nada aquí nos vamos a enfocar en tratar los síntomas, que son esteroides, o también la oxigenoterapia presentaba eh, un factor o un tratamiento que ayudaba bastante a este tipo de alteraciones. Los AINES también podrían ser una opción.
y, bueno, como en las demás, evitando los desencadenantes. Ujú. Ok, ahora nos vamos a pasar a otro tipo, que es la cefalea hemicránea paroxística, que estas son bueno, numerosas crisis de dolor que sean unilateral y que, bueno, que se asocian a síntomas autonómicos craneales, es decir, que se asocian a el nervio que está ahí presente, por ejemplo, el nervio trigémino en este caso, como podemos ver aquí a la señorita de la imagen. Y una característica de esto es de que sea de corta duración, máximo 30 minutos. Bueno, esta alteración aparece aproximadamente a los 40 años, una media de 40 años, y estas sí predominan las pacientes femeninas en cuanto a esta alteración. El dolor va a ser localizado, se va a concentrar más que nada en la parte temporal, ya sea también en la orbitaria o supraorbitaria, o sea, toda esta zona que está remarcando con rojo la imagen. Ok. Ahora, los síntomas que les estaba mencionando, que van a ser relacionados por el nervio anatómico que va a estar, bueno, que va a estar presente, es como la otra. Se va a presentar lagrimeo, la inyección conjuntival, que también la rinorrea, la congestión, la petosis, que es esta caída. Bueno, lo voy a repetir para que no se les olvide. El enrojecimiento también de la cara y algo que es muy característico de esta también es las fono y fotobias. Algo que también hay que resaltar en que también las otras o que pueden llegar a presentar los pacientes que tienen esta alteración son osmofobia, en este caso de los olores, o náuseas y vómitos. Ok, en este ya hay más causas que se le pueden asociar, que aquí es donde les decía que entra su carácter secundario de esta alteración. En cuanto al primario, todavía no se sabe si idiopático, pero en cuanto al secundario, se cree que muchas veces un traumatismo o malformaciones arteriovenosas pueden propiciar este tipo de dolor, así como el adenoma hipofisiario. Pero aquí en este caso de estas tres alteraciones, bueno, este puede ser una de las muchos síntomas que vamos a presentar. Lo que también se sabe es de que tienen bastantes desencadenantes, como es el estrés, la agitación, el ejercicio, también el alcohol. Aquí movimientos del cuello pueden propiciar estos ataques. Las temperaturas ambientales. Estas temperaturas ambientales, estos cambios, van a propiciar porque, si se acuerdan, al momento de, bueno, de que la temperatura en el ambiente desciende, esto va a ocasionar una vasoconstricción que puede muchas veces estimular eh, la aparición de este episodio. O por caso contrario, el que la temperatura aumente, propicia una vasodilatación que a su vez inflame estas zonas de la cara y de la cabeza y que propicie estas alteraciones. Y así como en las otras, los productos alimenticios van a ser otro factor, como ya lo veníamos comentando, el café, chocolate, la cafeína, el queso, etcétera. Ok, para el diagnóstico bueno, este sí ya tiene eh, bastantes criterios, que es que al menos 20 ataques deben de cumplir tanto el B como el D, que son que el dolor sea severo, que sea unilateral, también que sea orbitario y que esta, al contrario a la otra, que su duración sea menor. Eh, También como en la otra que estábamos viendo previamente, el dolor se debe acompañar de lagrimeo, congestión, edema, etcétera, etcétera.
Otra característica es que los ataques tienen una frecuencia superior a 5 por día y más de la mitad de tiempo, aunque pueden observarse periodos con una frecuencia menor, o sea, meses que tengan una frecuencia relativamente menor. Perdón, aquí regresando a la otra, perdón. Otra cuestión es de que la indometacina, que a dosis apropiadas, que esto también lo vamos a ver reflejado con el tratamiento, previenen absolutamente el desarrollo de los ataques. ¿Por qué este es un criterio? Porque muchas de las cefaleas que tenemos van a, no van a presentar esta mejoría en cuando se les suministra la idiometacina, que es la que se escoge para estos casos. Ok, dando a continuación, yo voy a hablarles de la cefalea neuralgiforme unilateral. Y bueno, se nos plantea que ocurre cuando hay espasmos de dolor neuralgiforme periorbitario unilateral y que estos van acompañados de una forma invariable por inyección conjuntival y lagrimeo ipsilaterales. También va a compartir rasgos de las dos anteriores en la localización orbitaria. Hay ataques dolorosos punzantes y aparecen mínimo una vez al día. ¿Me das la que sigue? Ajá, ipsilaterales del mismo lado. Para su diagnóstico, bueno, van a haber al menos 20 ataques que van a cumplir los criterios B y D, como en muchas de las otras migrañas. Hay ataques de dolor unilateral, moderado o severo en la región orbitaria, supraorbitaria, temporal u otra distribución trigeminal, y tienen una duración de aproximadamente 1 y 600 segundos en forma de punzadas o en un patrón como diente de sierra. Y bueno, para el criterio C se deben de cumplir al menos uno de los siguientes síntomas o signos autonómicos craneales homolaterales al dolor, que son, como ya lo mencionaba, la inyección conjuntival y lagrimeo, que haya congestión nasal o rinorrea, que haya un edema palpebral, que exista sudoración frontal y facial, rubefacción frontal y facial, también sensación de taponamiento en los oídos, miosis y tosis. Y ya por último, que igual se presentan al menos una vez al día los ataques durante más de la mitad del tiempo que el trastorno se encuentra activo y sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD3. ¿Me das la que sigue, por favor? Para su tratamiento, pues, como ya lo mencionaba, no hay como uno único tal cual, pero están la carbamazepina, la motrigina, gabapentina, topiramato, hay terapia de oxígeno y la indometacina. Tratamiento con pesos pesados, comenta el doctor. Me refiero a que son medicamentos fuertes, Ajá. no son una aspirina, un paracetamol, sino que estamos hablando de tratamientos ya con cierta potencia para aliviar el dolor. Adelante. Ok, la siguiente, por favor, Lizzy. Pasamos a la cefalea crónica diaria. En ella se va a presentar una cronicidad en periodos de 15 días al mes y va en una evolución de cefalea primaria, que esta va relacionada con un consumo indiscriminado de los medicamentos. También se le puede conocer como cefalea migrañosa, tensional o hemicrania. Y tiene sus clasificaciones como migraña transformada, en donde puede o no haber abuso de los analgésicos, cuando hay tensión crónica y, de inicio reciente o hemicrania continua. De igual forma, con o sin abuso de los analgésicos. ¿Me das la que sigue, por favor? Para su patología, la referimos como idiopática porque se sugiere que hay una alteración de neurotransmisores, receptores o anomalía cronobiológica, que son los
serotoninérgicos y monoaminérgicos, y también se encuentran los factores genéticos. ¿Me das la que sigue, porfa? Ok, para sus manifestaciones van a aparecer alteraciones del sueño, hay síntomas ansioso-depresivos, existe un abuso de los analgésicos y sus síntomas son muy, muy parecidos a los de una migraña primaria. ¿Me das la que sí? Para su tratamiento, de igual forma, como lo decía en las especificaciones, puede haber o no un abuso de los analgésicos, entonces es por ello que se debe reducir, claro, de una forma moderada, ¿no? Que haya antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, ergotamínicos, agonistas serotoninérgicos y ansiolíticos. Y pues está AINES y triptanes. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok, para la cefalea punzante, pues se va a caracterizar por punzadas o pinchazos fugaces, se comenta, que son aislados o en salvas, que están muy, muy localizados, y estos se producen de una manera espontánea, pero es en ausencia a la enfermedad de las estructuras subyacentes o de los nervios craneales. ¿Me das la siguiente? Creo que no se guardó lo demás, pero bueno, dale para atrás, por favor. Dentro de sus criterios diagnósticos para la cefalea punzante, debe haber una cefalea consistente que debe ser de un pinchazo único o que haya muchos pinchazos, una serie de pinchazos que cumplan los criterios B y D que les voy a mencionar, que debe ser localizada de forma exclusiva o bien predominantemente en la parte de distribución de la primera rama del trigémino, que es nuestra órbita, la sien y el área parietal. El criterio C es que los pinchazos deben de durar como máximo unos pocos segundos, pero que se repitan con una frecuencia que sea pues irregular, desde una o muchas veces al día. Y por último están los criterios D y E, que no hay como un síntoma acompañante como tal, pero tampoco se le atribuye a otro trastorno. ¿Me das la que sigue? Ahora comentando otras cefaleas, están, bueno, la cefalea tusígena, cefalea por esfuerzo, poscoital y la cefalea hípnica. ¿Me das la que sigue? Para la cefalea tusígena, se nos plantea que es de corta duración, es posterior a maniobras de Valsalva, hay una manifestación como de tos, risa, defecación, cambios posturales repentinos y esta es infrecuente. Tiene causas tanto primarias como secundarias. En la secundaria está la malformación de Chiari, que es producida por un impacto temporal de las amígdalas cerebelosas, que esto nos va a condicionar una disociación del cráneo espinal. Y para la primaria, pues que era la parte de que es idiopática, posiblemente por hipersensibilidad transitoria de los receptores de la región del agujero magno, que son sensibles a la presión. ¿Me das la que sigue, por favor? Okay. Para su diagnóstico y tratamiento, se deben de presentar al menos 2 episodios, como en las demás migrañas, que cumplan los criterios B y D, que debe ser precipitada y ocurriendo solamente en asociación con la tos u otras maniobras de Valsalva, como ya lo comentaba, y que tenga un inicio súbito. Y ya por último, que su duración sea entre 1 segundo y 2 horas, y no se le atribuye otro diagnóstico de ICDH3. De igual forma como un fármaco, se usa la indometacina de 25 miligramos. ¿Me das la que sigue, por favor? Dentro de la cefalea tusígena se comenta que hay como, digamos, una subclasificación donde entra la parte del esfuerzo físico, en donde pues se debe presentar un dolor de cabeza posterior a un esfuerzo físico o que haya un ejercicio prolongado, ya sea correr, montar en bicicleta, etcétera. Esta es poco frecuente y aproximadamente 1% de la población
que mayor incidencia son los varones, ocurre. Hay mucha crisis cuando son días calurosos o igual húmedos y su duración media de 4 horas, pero puede llegar hasta de 1 a 4 días. Y esto se presenta de forma bilateral. De igual forma tiene causas tanto primarias como secundarias. En la primaria es pues que sea idiopática y en la secundaria que se encuentra relacionada con la isquemia coronaria. Para su fisiopatología, posiblemente está relacionada con una vasodilatación cerebral. Mira, es la que sigue. Ok. Para la cefalea por esfuerzo, esta se ve desencadenada por un esfuerzo físico que va a ser mantenido en el tiempo, que a diferencia de la cefalea tusígena, el esfuerzo debe ser brusco y breve. Este esfuerzo puede ser correr, montar en bicicleta, jugar al tenis, etcétera. Generalmente va a aparecer en personas más jóvenes que la anterior y el dolor suele aparecer en el momento de mayor intensidad del esfuerzo físico y cede al parar. Como factores predisponentes, pues son el ejercicio en situaciones de calor o humedad, que haya cambios barométricos, la altitud, el consumo de la cafeína o el alcohol, o que haya una hipoglucemia asociada al ejercicio. ¿Me das la que sigue, por favor? Y bueno, como explicaciones fisiopatológicas se encuentra el dolor referido, un resultado de la liberación de péptidos halógenos o un secundario a estasis circulatorio, perdón. Para su diagnóstico y tratamiento debe de haber al menos 2 episodios que cumplan los criterios B y C. Va a estar precipitada por y ocurriendo únicamente durante o tras un ejercicio físico intenso y la duración menor es de 48 horas. Tampoco se le atribuye a otro diagnóstico de ICHD3. Y claro, debe haber una moderación del ejercicio, AINES y betabloqueadores para su tratamiento. Me das la que sigue. Para la cefalea poscoital, esto se conoce como sexual benigna también y pues se intensifica mientras hay relaciones. Va a consistir en que aparezca un dolor en la cabeza muy, muy intenso que puede ser previo o posterior al orgasmo y comienza con pequeños latidos en la frente o en la sien y luego se extiende hacia todo el cráneo. También hay una clasificación para la cefalea coital, que es la cefalea preorgásmica, y la 2, que es la cefalea orgásmica. Para la preorgásmica debe haber como un dolor sordo en la cabeza y que se arrastra, se arrastra, se relaciona al cuello con una contracción de los músculos del cuello o la mandíbula que cumpla con el criterio B, que es que ocurra durante la actividad sexual y que aumente con la excitación sexual y tampoco se le atribuye otra causa. Para el segundo criterio, que como les comentaba es el de cefalea orgásmica, debe ser repentino y severa, entonces debe cumplir con el criterio B, que es que ocurra durante el orgasmo y tampoco se le atribuye otra causa. ¿Me das la que sigue? Okay. Para su diagnóstico, debe haber al menos 2 episodios de dolor en la cabeza o el cuello que cumplan los criterios B y D. Debe ser precipitada por y ocurriendo únicamente tras la actividad sexual. Y para el C, que se encuentre una de las siguientes, que haya un aumento en su intensidad al incrementar la excitación sexual o intensidad abrupta, explosiva justo o antes o durante el orgasmo. Y por último, la D, que no es atribuible a otro diagnóstico, ICD-H3. ¿Me das la que sigue, porfis? Entonces, para la cefalea hídrica, se le conoce también como dolor de cabeza que despierta al paciente y, bueno, dentro de sus criterios diagnósticos, debe ser una cefalea sorda que cumple con criterios B y D. Esta solamente aparece durante el sueño y despierta al paciente y debe presentar al menos 2 de las características que se mencionan ahí, que al menos 15 veces al mes, dura menos de 15 minutos una vez que está despierto el paciente y ocurre por primera vez
de los 50 años de edad pues en adelante. No hay síntomas autonómicos. Puede darse que náuseas, fotofobia o fonofobia y no se le atribuye otro trastorno porque deben descartarse principalmente lo que son lesiones intracraneales o cefaleas trigeminoautonómicas, me parece que se llamaban. Y bueno, también puede presentarse durante la siesta, no necesariamente en cuanto se despierte el paciente. Tiene una intensidad leve o moderada, pero por lo general suele ser intensa y es bilateral en 2 o 3 de los casos y a veces también puede ser unilateral. ¿Me das la que sigue, porfis? Ok. Esta tiene una respuesta a una dosis única diaria que es de carbonato de litio de 300 a 600 miligramos o de cafeína que es de 1 a 2 tazas de café o 300 a 600 miligramos de un preparado farmacológico antes de acostarse. Así también como los otros 2 puntos que se mencionan, que son pues también medicamentos un poquito fuertes. ¿Me das la que sigue, porfa? Y bueno, ya por último es un pequeño esquema donde se mencionan las cefaleas que están en relación al esfuerzo físico, por si le quieren tomar una foto o, o algo. Listo, ya. Bueno, a mí me toca hablar de las cefaleas secundarias. Una cefalea secundaria más que nada se caracteriza porque viene acompañada de alguna patología. Por ejemplo, si un paciente presenta por primera vez algún tipo de cefalea y al mismo tiempo desarrolla un tumor cerebral, pues es posible que la cefalea sea secundaria al tumor. Lo mismo pacientes que sufren de hipertensión, que primero refieren que les duele mucho la cabeza y ya esa es como la señal de que pues traen la presión alta. Bueno, el diagnóstico para las cefaleas secundarias es más que nada que no cumplen con ninguna de las características de las primarias y normalmente se dan cuando hay una patología o hay algún accidente o tuvieron alguna cirugía. Las cefaleas secundarias, sus características más que nada son que inician de repente sin ningún antecedente de cefalea, tienen una intensidad bastante progresiva y como ya lo habían mencionado mis compañeros, pues desencadenan por maniobra de Valsalva o por esfuerzo. La cefalea vascular, que es la más común, es la cefalea que es causada por anormalidades de los vasos sanguíneos que pues están contrayendo y se abren en la cabeza. El diagnóstico para la cefalea vascular, más que nada, son si son personas ya mayores con enfermedades vasculares o con alguna misma enfermedad. También tenemos la cefalea que se atribuye al ictus isquémico, que suele ser, pues, puede ser hemicraneal o ipsilateral a la lesión isquémica. Más que nada, este tipo de cefaleas se dan con personas ya pues, relativamente grandes que tienen ya ciertas patologías o desarrollan algunas patologías ya algo graves, como, pues, las vasculares. La cefalea vascular, tenemos lo que es el aura migrañosa, que se da más que nada en jóvenes. También puede ser ya que venga, pues, ahora sí como de familia, por así decirlo. Si los padres o los abuelos sufren de migrañas, pues, hay una predisposición a que la otra persona también lo tenga. En accidentes isquémicos transitorios, pues, más que nada son en adultos o en personas ya mayores. La cefalea atribuida a hemorragia intracraneal, es un predominante de entre el 60 y el 80%. Sus características es que, pues, es ipsilateral y de intensidad gradual. Más que nada la sintomatología que presentan es que es un dolor unilateral de manera frontal. Aparte también es dolor, frontoparietal y retroorbitario, o sea, prácticamente es como
toda la parte de los ojos a la cabeza. Su diagnóstico, más que nada diferencial, son las cefaleas en trueno, que pueden ser ya sea por trombosis venosa, disección arterial o vasoconstricción cerebral. La que sigue es la cefalea atribuida a malformaciones vasculares. Esta es más frecuente en el sistema carotidio, tiene de un 85 a un 95% de, prevalencia. Normalmente es por alguna ruptura anual o también está la cefalea centinela, que se ocasiona más que nada en parálisis con dolor retroarticular y midriasis arrectiva. Normalmente se da en aneurismas. La cefalea atribuida a malformaciones vasculares sin ruptura es igual del 10 al 15% de prevalencia, más que nada se dan en el seno cavernoso y su localización es intracerebral en la parte supratentorial. Sufren de crisis epilépticas, de hemorragias o por sangrado en el cavernoma. Normalmente en estos pacientes, me parece, no estoy muy segura, se da más que nada, bueno, un indicio se puede detectar por la revisión de fondo de ojo, no estoy muy segura. Si hubiera alteraciones que indiquen lesión, sí, o sea, por ejemplo, pudiera aparecer eh, edema en la papila, por No, ejemplo, es la o que alguna parece más o alteración. menos como algodón. Ajá, se dice que parece como deshilachado Ajá. la salida del nervio óptico, el disco óptico, así. Se observa como si estuviera desgarrado, una tela de esas que le parte uno y los hilos no quedan pegados a la tela, sino que se van desprendiendo. Así se ve. No sé, eso pudiera ser uno de los hallazgos. No sé, desconozco este dato, no estoy muy seguro. Si se pudieran ver malformaciones arteriovenosas en arterioles y vénulas de la retina. Ese sí se me escapa. Muy bien, gracias. Otra de las cefaleas son atribuidas a arteresis de células gigantes. Normalmente se dan por anorexia, pérdida de peso o de depresión. Esta cefalea puede ser bilateral o puede ser difusa. Igual es muy opresiva o es muy de pulsaciones. Sus alteraciones, pues, son más que, perdón, más que nada tienen algias, faciales, tienen también, se les llega a trabar un poco la mandíbula y la lengua por el mismo dolor, porque puede ser que sea muy opresivo o nada más sea en pequeñas pulsaciones.